Ahí está. Entonces, ¿qué es importante? Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase pasada. ¿Qué les parece? Hacer un pequeño repaso de la clase pasada. Y en la clase pasada estuvimos hablando de que Jesucristo no vino a traer paz a la tierra. Y vimos que habían tres cosas fundamentales en las cuales Jesucristo vino a cortar con su palabra. Su palabra era un lenguaje que se oponía al lenguaje que existía en este mundo. El que tenía paz en este mundo, mientras Jesucristo no vino con su palabra, era el diablo. Nosotros sufriendo con enfermedades, con ira, con bronca, con de todo un poco, droga, alcoholismo, prostitución, pero el diablo feliz, porque no lo molestaba a nadie y sabía que cada uno de nosotros íbamos camino al infierno. Entonces, cuando vino Jesús con la espada, cambia completamente la cosa, porque con su palabra viene a transformar la vida de aquellos que lo reciben como su Salvador. Y venía a cortar la relación del padre con el hijo. Estuvimos viendo que el padre representa al diablo, el hijo representa al hombre. O sea, lo primero que viene a hacer Dios es cortar con su palabra esa conexión, ese vínculo paternal que nosotros teníamos con el diablo por la ignorancia espiritual y por la consecuencia del pecado de Adán. Después lo otro que vino a separar era la madre contra la hija. La madre representaba la falsa iglesia, la predicación de la falsa iglesia, la hija representaba el alma. Entonces Jesucristo viene con la palabra a separar, a cortar esa relación. Y lo pudimos ver como lo hacía con los fariseos, los saduceos y los escribas, cómo él trataba de hacerle entender a la gente y a sus discípulos que eran unos hipócritas, que hablaban cosas que no las podían hacer. Y estuvimos hablando que cuando te transmiten la palabra con esa influencia espiritual negativa, porque no está el poder de Dios, no vas a poder hacer lo que te piden. Por eso Jesucristo decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces, todo eso que los fariseos le habían transmitido a la gente, cuando Jesucristo da esa orden espiritual, esa palabra que les habían transmitido agarra poder. Lo que está haciendo Jesús con ese dicho es haciendo que la palabra de los fariseos agarre ahora poder por la influencia de su espíritu. Y tercera conexión que vino a cortar el Señor era la de la suegra contra la nuera. Y la suegra representaba a la iglesia verdadera y la nuera representaba al alma que se había casado con su esposo. O sea, había tenido un encuentro con Jesús, había resucitado su espíritu, había recibido el Espíritu Santo, ya se consideraba la esposa de él, pero claro, en el transcurso del tiempo, la suegra, que viene a representar al Espíritu Santo, le quiere indicar qué son las cosas que le agradan para hacer feliz al hijo, pero la nuera se resiste. Y ahí vemos que ocurre la apostasía. Y justamente en este tiempo estamos en los peores momentos de apostasía. Así que tenemos que tener un cuidado tremendo. Amén. Entonces, hasta ahí el mensaje pasado. Y bueno, estuvimos hablando que justamente esos son los problemas que existen en todos los ámbitos, también en la familia, ¿no? Porque estuvimos hablando que no vino a traer paz a la tierra, vino a traer espada, y el enemigo del hombre serán los de su casa. Y estuvimos viendo que la primera casa es la nuestra, nuestro cuerpo, las luchas internas que tenemos cuando recibimos a Jesús. Y después la otra, las luchas que se arman en la familia, ¿no? Porque claro, todos los demonios se conocen en la familia y cuando viene la luz, todos empiezan a alborotar con la finalidad de apagar a ese que se había encendido. Entonces, tenemos esas luchas en nuestra casa con nuestros familiares, o alguno que es hijo del diablo y queremos cortar esa relación para que se haga hijo de Dios, o alguno que es católico o mormón o testigo de Jehová que queremos hacerle entender que está engañado, que tiene que cortar esa ligadura con doctrinas falsas, o a veces cuando son dos creyentes, dos cristianos, pero vimos que era 3 contra 2 y 2 contra 3. Entonces el que tenía 3 era el que representaba el que hablaba de parte de Dios, y el que tenía 2 era el que hablaba de parte de la carne. Entonces había una lucha de 3 contra 3, 3 contra 2 y 2 contra 3. A veces empezada por el cristiano con el deseo de evangelizarlo, y a veces del otro lado por el hecho de querer arrastrarlo a tener una mentalidad carnal. Y vimos que también eso se da también en dos personas que son cristianas, en la cual una tiene la revelación de la palabra y el otro todavía no la tiene. Entonces el que la tiene trata de ayudarle al otro para que lo entienda, y a veces hay conflictos, se pone rebelde y no quiere entender, o le cuesta agarrar la revelación y también trae una discordia. Ahí entró Jacqueline. Perfecto. Entonces, ahí ya aprendimos para qué vino Jesucristo con su palabra. Ahora, hoy yo me voy a enfocar en el mensaje de cómo podemos hacer para que esa palabra empiece a hacer efecto en nuestra vida, que eso es importantísimo. ¿Cómo hacemos para que en ese embrollo que se va a armar en la casa, esa lucha espiritual que se va a armar con nuestros parientes, cómo hacemos
para manejarla de la mejor manera posible, porque Jesucristo nos da todas las estrategias. Lo que pasa es que, como le dije en el mensaje pasado, nosotros tenemos que mirar las cosas desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual. Esto es fundamental, porque la Biblia no tiene ningún tipo de relación con la carne. La Biblia es 100% espíritu. Dios es espíritu, ¿eh? Y Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. O sea, todo lo que la Biblia nos enseña es para ayudarnos a ser esos adoradores que realmente el Señor está buscando que lo adoren de corazón. Entonces, al mensaje de hoy le puse la revelación de aborrecer. La revelación de aborrecer. Y digo esto porque, claro, si uno no tiene ese conocimiento, si no entiende que toda la Biblia es que se habla a través del Espíritu, y puede considerar que lo que Jesús dice es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Lo otro también que hablamos en el mensaje pasado, que para mí es sumamente importante, es que presten muchísima atención de que el corazón lo tengan concentrado acá. ¿Eh? El corazón de ustedes ahora no puede estar ni en el colegio, ni en un problema familiar, ni en los problemas del negocio, ni en una enfermedad, no, no. Ahora el corazón tiene que estar acá, ¿eh? Porque si el corazón no está acá, lo único que van a hacer escuchar palabras que no van a poder hacer efecto en su vida. Así que necesito que estén controlando el corazón. ¿Cómo lo hacíamos? Y Jesús te amo, Señor, hablame esta noche. Señor, que la palabra que trae el pastor era justo lo que yo estaba necesitando para que mi espíritu siga creciendo. Señor, dame más sabiduría. Eso es ideal, ¿eh? Y ustedes van escuchando, y después van analizando, ¿no? Porque como dice la palabra, escudriñalo todo, toma lo bueno y desecha lo malo. Porque puede ser que a veces buenos pastores, eso significa que buenos pastores pueden a veces decir cosas equivocadas. Entonces, para mí es una bendición que gente que tiene estatura espiritual, que tiene años en la iglesia, me escuche, porque si en algo consideran que pude estar equivocado o no lo entienden, ¿por qué el pastor enseñó esto de esta manera? Me pueden mandar un mensaje y yo les voy a decir, mira, lo dije por esto, esto y esto. Y ustedes van a decir, ah, sí, tiene razón, pastor, o pastor, tengo esta otra interpretación, puede ser que esté mal, porque puede ser que en alguna cosa me equivoque. Por supuesto que Jesucristo no se equivocaba nunca, pero los discípulos, uno nota cuando realmente alguien quiere ser un discípulo de verdad, que tiene hambre, es porque cuando Jesucristo dice algo y no lo entiende, quiere averiguar qué quiso decir, porque una pequeña falla, una equivocación, puede ser terrible, terrible. Por eso esto es muy importante. Espero que no se escuche el ruido de afuera porque justo estamos haciendo unas reparaciones. O sea, hoy la verdad que fue un día totalmente de bendición. El Señor empezó a obrar y los chicos están reparando unas cosas, pero creo que no va a perturbar para nada el sonido. ¿Me están escuchando todo bien, no? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, miren, vamos ahora sí al. Entonces, me tienen que controlar el corazón, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar en Lucas 14:25. Lucas 14:25. Jesucristo va a hacer una confesión que pone a la gente los pelos de punta, ¿no? Dice así: grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Prestemos atención porque esto es muy importante. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece, miren la palabra que usa Jesucristo, aborrecer. Si no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, tenemos que prestar muchísima atención porque cuando Jesús está hablando de esto, no se está hablando a bienes materiales, ningún tipo de bien. No se está refiriendo a ningún tipo de bien. Jesucristo está totalmente enfocado en, como hablamos en el mensaje pasado, en lo que nosotros consideramos la familia terrenal. El enfoque es total en lo que nosotros consideramos la familia terrenal. El que no aborrece al padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. O sea que está fuera de todo lo que son los recursos materiales financieros. Ahora, ¿por qué Jesucristo habla de esta manera?
¿Por qué sale desde el corazón de Jesús darse vuelta, mirar a la multitud y soltarle esta palabra que la verdad me imagino que muchos que no tienen discernimiento espiritual o no se pusieron a pensar por qué la dijo, habrán dado vuelta y se habrán ido, porque está hablando de que tenés que aborrecer al que es tu padre, la que es tu mamá, el que es tu hermano, tu tío, tu abuelo y cualquier familiar. Entonces vamos a ver qué pasó antes de por qué Jesucristo dice esto. ¿Qué pasó antes? Y ahí nos vamos a Lucas 14:15. 14:15 y vamos a empezar a entender un poquito qué fue lo que pasó, por qué Jesús se refirió de esta manera. Y dice así, oyendo esto, Jesucristo había sido invitado a comer a la casa de un religioso y da un par de enseñanzas, pero escuchando Jesús lo que la gente habla, dio para responder de esta manera. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Escuchen lo que le dice este hombre, porque la verdad, no es bienaventurado, recontra bienaventurado. ¿Quién no quiere comer pan en el reino de Dios? ¿Quién no quiere entrar al cielo? ¿Quién no quiere participar de las bodas del Cordero y saber de que va a vivir la eternidad con Dios de banquete en banquete, de fiesta en fiesta? Oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ahora, acá es donde tenemos que empezar a prestar atención, porque sí, sin duda que es un bienaventurado el que va a comer pan en el reino de Dios. Pero ¿qué está diciendo? ¿Qué le va a decir Jesús ahora? Dice en el 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. O sea, sí va a ser un bienaventurado aquel que entra al cielo y coma pan en el reino de Dios, pero nadie va a comer pan en el reino de Dios, présteme atención, si primero no comen pan ahora en la tierra con el Señor, porque todos nos queremos ir al cielo. Pero cuando hay actividades donde el Señor nos llama para responderle en favor de su reino, a veces nosotros nos olvidamos de la prioridad que tiene Dios de servirlo y ponemos por delante cosas que nos satisfacen a nosotros en la carne. Acá presten atención porque, a ver, no podemos tomar holgadamente las palabras de la Biblia y mucho menos las que habló directamente el Señor Jesús. O sea, mucho menos todo lo que está escrito con la letra roja. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y esa gran cena puede ser cualquier reunión que el Padre Celestial haga, en especial para juntar a todos los que deberían ser sus hijos, los participantes a la fiesta, que deberían estar todos. Dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Venid porque ya está todo preparado. 18. Y todos a una, fíjense en que todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses, perdón. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Fíjense, acá tenemos 3 excusas que representan a todas las excusas que hicieron todos los que fueron invitados. O sea, acá hay 3 excusas que uno puede decir, uno dijo la yunta de bueyes, otro la hacienda, otro puede haber dicho me compré un auto, el otro dijo me compré una casa, muchas cosas pueden haber dicho en base a lo financiero. Presten atención porque dice, el 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El que compró la hacienda consideró que el no ir a la fiesta, el no ir a la cena, necesitaba de un ruego y de una excusa. O sea, no voy a ir, te ruego que me excuses. O sea, el que compró la hacienda dice, bueno, no voy a ir a ver lo de la hacienda, dejo esto para un segundo plano, pero te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Acá tenemos a otro. Lucía, tenés el micrófono prendido. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. O sea, también, que iba a comprar las 5 yuntas de bueyes, consideró
que el no ir a la fiesta necesitaba de un ruego y de una excusa. Pero lo importante es el tercero, el que se va a casar. Porque dijo, acabo de casarme, versículo 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y acá está el tema, que este que se estaba por casar consideró que lo que él iba a hacer no necesitaba ni de excusarse ni de rogar. Acabo de casarme, entonces no puedo ir. Andá y decile que no, hoy no voy, porque la verdad me casé. Me casé. O sea, no puedo decirte otra cosa. Hace tiempo que venía con mi novia, pedimos la fecha y agarrá y nos casamos. Entonces, decirle así nomás, decirle que yo no voy a ir al banquete porque me casé. Entonces vemos que todo aquello que estaba relacionado con el mundo material, con los beneficios económicos, todos consideraron que había que rogar y pedir una excusa. Pero que tenía un evento familiar, y sabemos que todos, que es muy importante, el casamiento, quizás es una de las cosas más importantes, porque de ahí surge la familia, dice, decirle que no voy. O sea, no consideró que había que poner una excusa, ni un ruego, ni nada. Entonces, en base a eso, es que Jesucristo, cuando lo siguen las multitudes, se da vuelta y el enfoque de lo que él dice está enfocado directamente en el asunto familiar, porque es lo más peligroso para que la gente pierda la relación con Dios. Y nosotros muchas veces consideramos que un casamiento, que un cumpleaños de 15, que una cena con el abuelo, que el día de la madre, que el día del tío, que la Navidad, que las Pascuas o lo que sea, son eventos tan importantes que tenemos que pasar con la familia, que si Dios nos necesita, a Dios lo dejamos de lado. Eso es exactamente lo que Jesús quiere decirnos. Cuando se trata de algún evento familiar, Dios tiene que entender que no puedo atenderlo, que lo que tengo que hacer con mis familiares es mucho más importante o Dios pasa en ese momento a un segundo plano. ¿Me están entendiendo? Díganme amén, porque esto es fundamental. Porque a veces nosotros no medimos, pero escuchen bien, porque lo terrible de esto es que se casó por un deseo de la carne y terminó perdiendo el casamiento espiritual con el Señor. O sea, cambió un casamiento terrenal con una mujer que sea la que sea, por más linda y hermosa, inteligente y lo que sea, la mujer de las mujeres, pero pierde la relación de su espíritu con el alma de Jesucristo. Si pierde, o sea, queda desligado completamente del Señor. Y sí, los otros dos también, que rogaron y pusieron excusas, tuvieron bienes materiales, pero pierden todos los beneficios que tenían en el reino de los cielos. Cambiaron por la satisfacción de la carne todos los beneficios que iban a tener en la eternidad, en el futuro, por haber servido a Dios y estar participando en el banquete. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que darle la seriedad que se merece, porque a veces, la verdad, perdemos un poco la sintonía espiritual, nos vamos apagando, nos vamos perdiendo el contacto con Dios, y a veces cometemos este tipo de locuras que pueden ser drásticas para nuestra relación eterna con el Señor. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a ver una situación que pasa con el Señor Jesús, con un joven, en Lucas 9:59. Lucas 9:59. Miren lo que dice. Y dijo a otro, sígueme. Acá es el Señor Jesús que le está diciendo a este muchacho que lo siga. Le dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Acá hay algo sumamente importante y destacado para que nosotros sepamos cómo nosotros podemos conquistar el corazón de Dios. Y este joven, Jesucristo sabía que a este joven se le había fallecido el padre. Entonces, en el momento que fallece el padre, el Señor Jesús le dice, sígueme. Y el joven le dice, sí, Señor, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le reitera nuevamente a esta persona que le pide un permiso para enterrar al padre, que le siga. Segunda vez el Señor le dice, sígueme, y deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Por qué?
¿Qué fue lo que hizo que impactara tanto el corazón de Jesucristo? La respuesta que le da este hombre, que en definitiva lo que está diciendo, hay una prioridad que tengo que hacer con mi papá. Justamente eso es lo que le llama la atención a Jesús, que este joven estaba dispuesto a acompañar a su papá hasta el final, acompañarlo hasta la tumba. Y eso fue lo que realmente le impactó el corazón a Jesús, porque Jesús está buscando justamente eso, pero en el reino espiritual, que nosotros como hijos de Dios estemos dispuestos a seguir a nuestro Padre de la manera, aunque tengamos que soportar lo que tengamos que soportar, aunque tengamos que padecer lo que tengamos que padecer, pero acompañar a nuestro papá hasta el final. No puede haber ninguna otra prioridad en nuestras vidas que seguir a nuestro papá hasta el final, obedecer hasta el final su voluntad. Y para eso Jesucristo, el broche de oro, ¿no? Con lo que pasó en la cruz, nosotros sabemos muy bien la situación que tuvo que vivir, iba a cargar con todo el pecado del mundo, pero así y todo, Jesucristo puso prioridad la voluntad de su Padre. Y es uno de los pasajes más tremendos para mí, porque es un momento en el que Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa, los que nos demuestra que Jesús también tenía su voluntad y que Jesucristo podía haberse negado a hacer lo que el Padre le había dicho. Sin embargo, entendemos que la palabra dice que Jesucristo nunca falló en nada de lo que el Padre le pidió. Él habló todo lo que el Padre le mandó a hablar e hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces, esto es tremendo. Entonces, ¿qué podemos sacar de importante de acá? Que el Señor, para elegir muchas veces a las personas, mira la relación que uno tiene con su Padre. Según como uno trate a su Padre acá en la tierra, es sumamente importante para que el Señor nos pueda escoger a nosotros para servirlo en su reino. Y entiendo que pueda estar escuchando en este momento gente que no tiene papá o que su papá ya falleció. Bueno, está. Por eso también el Señor permite que los pastores tomen como el liderazgo de esa falta terrenal, porque en definitiva, como estamos viendo en todos los mensajes, que lo que es relacionado con la familia terrenal es todo un engaño. Todo el enfoque de la Biblia es hacernos entender que hay un Padre en los cielos y que todos somos hermanos. Entonces, todos aquellos que de repente están escuchando esto y no tienen padre, tienen el beneficio, porque tenemos que decir que es un beneficio. Sí, por supuesto que tener el papá carnal al lado, como quieras o no, ayuda un poco, pero mucho mejor es tener al pastor cuando realmente lo adoptaste como tu padre, porque él te va a guiar el camino al cielo, él va a representar al Padre espiritual acá en la tierra. Y yo siempre lo dije, y mi papá lo sabía, que para mí, desde el momento que conocí al apóstol, era más importante la paternidad del apóstol hacia mí que la de mi propio padre terrenal. Porque mi papá era espiritual, gracias a Dios, y entendía las verdades del reino, entonces lo aceptaba con agrado. Pero imagínate un padre terrenal que no tiene comunión con Dios, decirle, no, mi pastor es más importante que vos, lo quiere matar, se lo quiere comer. Por eso estamos hablando de la influencia de entender que esto es espíritu y no es carne. Entonces, es sumamente importante la relación que uno tiene con su padre. Y vamos a la Biblia y está lleno de casos donde nos está mostrando este destacado, porque el Señor utilizó a José. El último de todos los hermanos, antes después que viniera Benjamín, no que Benjamín es el último. Pero el Señor había elegido a José como el sucesor de su padre. ¿Por qué? Porque él era obediente a su padre, mientras los demás lo desagradaban porque hacían un montón de barbaridades. Imagínense que el primogénito se acuesta con la mujer de su padre, con la concubina. Entonces, el Señor, ¿por qué eligió a José? Y vemos al lugar a donde lo termina llevando a José, ¿no? A primer ministro de Egipto. Nos encontramos con el pastorcito de ovejas, después el rey David, que él pastoreaba las ovejas de su padre. Y cuando viene el profeta Samuel para elegir al nuevo rey, el padre ni lo tiene en cuenta. O sea, él estaba entregando la vida por las ovejas de su padre, porque sabemos muy bien que David después dice, confiesa, cuando se presenta delante de Saúl, que había matado a un oso y había matado a un león. Pero el padre eso no lo tenía en cuenta. En el momento que vino el profeta, llamó a los otros hermanos y a David lo dejó a un lado. Y sin embargo, el Señor había elegido a David. ¿Por qué? Porque aunque su padre no lo tenía en cuenta, era el que realmente estaba haciendo lo que al padre le traía placer, o sea, le traía el beneficio de la casa. Tenemos el caso de Isaac, Yo no encuentro en la Biblia un momento en donde Isaac diga que se le reveló a su padre para que no lo sacrificara. O sea, yo creo que en un momento hasta Isaac ya
entendió que lo que estaba ocurriendo, porque el padre le hizo cargar la leña, iban subiendo a la montaña, el monte Moriah, y no llevaban a ningún animal para sacrificar. Y el padre le dice, no, Dios proveerá, le dijo el padre. Y Isaac, ¿a qué va? En la punta de la montaña, ¿qué oveja vamos a encontrar? Entonces, no vemos que Isaac le hizo fuerza. Después que Isaac se cedió para que el padre lo sacrificara, aparece el cordero, porque para Dios no hay nada imposible, ¿no? Pero Isaac en ningún momento puso resistencia. Y a mí hay un caso en la Biblia que me maravilla, que a veces pasa muy inadvertido, pero a mí me maravilla. Ustedes saben lo que pasó con Jefté, ¿no? Porque estamos hablando de todos hombres, pero vamos a hablar de una mujer, la hija de Jefté. Jefté, para ganar una guerra, hizo un voto con el Señor. Señor, si tú me dejas ganar la guerra, la primera que el primero que salga de mi casa, que se me aparezca, a ese yo lo voy a entregar en sacrificio. Y Jefté tenía una sola hija, y la primera que sale la hija. Y la hija, para que su padre no pierda la promesa que le hizo a Dios, se entregó en sacrificio, le pidió 2 meses por la virginidad, pero después Gesté la tuvo que sacrificar. Entonces, uno dice, pobre muchacha, sí, pobre muchacha nosotros si lo vemos con la mentalidad de la tierra. Ahora, yo quiero ver qué va a pasar cuando estemos en el cielo. ¿A dónde va a estar esa muchacha que hizo eso para que su padre cumpliera la voluntad de Dios? Es tremendo, es maravilloso. Y después también tenemos los hijos de Zebedeo, ¿no? También, que cuando apareció Jesús y le dijo, sígueme, largaron la barca enseguida. Entonces, qué importante es para nosotros la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre en la tierra. Entonces, lo que le dice Jesús, a este muchacho, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Está? Y nosotros que venimos conociendo la palabra hace mucho tiempo, sabemos que un muerto es el que el espíritu, o sea, de los que estamos vivos, el muerto es aquel que todavía el espíritu no le resucitó. Entonces, cuando dice, deja que los muertos entierren a los muertos, porque ¿qué pasa? Y esto es importante también, era un muerto que no tenía vinculación con Dios. Tenemos que prestar atención porque una cosa es una persona que no tiene vinculación con Dios y otra cosa es una persona que tiene vinculación con Dios. Esto nosotros tenemos es diferente. Yo me acuerdo en el caso que cuando murió mi papá, que toda la iglesia estuvo pendiente de él. O sea, fueron 200 al entierro. Pero ¿qué pasa? Era un hombre que estaba sirviendo a Dios. Mi papá no había muerto. Mi papá pasó a dormir, porque la Biblia dice que los creyentes pasamos a dormir, a descansar. Entonces mi papá pasó a descansar. Entonces yo me acuerdo que en ese momento mi hermano justo tenía que predicar en un lugar y prefirió ir a predicar. Bueno, ya solucioné la relación con mi hermano, todo espectacular, pero creo que en ese momento él se equivocó, no entendió que tenía que haber dejado todo. No, mi papá era un siervo de Dios, porque fue algo maravilloso, porque el Señor me permitió el día antes de morir que hiciera una oración que fue tremendo, porque a mí me dio una paz tremenda, porque en la oración, la forma que la hizo y las cosas que dijo, reveló que tenía un conocimiento realmente. Yo me quedé maravillado. Yo no sabía que mi papá realmente tenía esa conexión con Dios. A veces se pasan esas cosas, ¿no? Y ahí me dio una tremenda paz. Y el Señor permitió, o sea, me dio el privilegio, porque vamos a decir la verdad, mi papá se fue al cielo, yo estoy recontra feliz. O sea, para mí era un momento de algabaría, de danza, gozo, porque mi papá se salvó, cumplió su objetivo en la tierra y entró al cielo. O sea, lo único que me falta ahora es esperar un poquito, que me toque ir a mí al cielo y me lo voy a encontrar allá. Entonces, estas son cosas que son importantes, porque a veces nosotros cometemos muchos errores. Nosotros cometemos muchísimos errores, porque a veces nosotros lloramos por una persona que no tuvo conexión con Dios. Y lo que nosotros estamos haciendo es llorar por un enemigo de Dios. Por eso la Biblia es una palabra de otro mundo, es un lenguaje totalmente diferente. Y a veces nosotros, por la ignorancia de la profundidad de la palabra, y estamos llorando por un enemigo, por alguien que realmente rechazó a Dios, no recibió la gracia divina. Entonces nosotros ahora, si realmente amamos a nuestros familiares, nosotros tenemos que llorar ahora. Ahora tenemos que llorar por mi papá, ahora tengo que llorar por mi mamá, ahora tengo que llorar por mi hermano, mi tío, mi abuelo, quien sea, porque tengo la posibilidad de salvarlo. Después de muerto, ¿qué hago con llorar?
enojar a Dios, porque va a decir, este no conoce la verdad, porque en realidad se convirtió en un enemigo. Y se lo dijo a este muchacho, deja que los muertos entierren a los muertos. Deja que aquellos que murieron con la relación con el diablo y sean enterrados por los que todavía tienen la relación con el diablo. Pero ve tú y anuncia el evangelio. Tú ve porque tu padre está vivo. Y tu padre, nunca vas a tener que pasar este sufrimiento con tu padre celestial, igual que el Padre de la tierra, porque el Padre de la tierra muere, pero el Padre de los cielos es eterno, Él no muere nunca, Él siempre está ahí. Entonces, lo único que pide el Padre es que estés con Él hasta el final, que siempre lo estés acompañando. La palabra del Padre, la voluntad del Padre es la prioridad ante cualquier situación de la vida. Amén, ¿me van siguiendo hasta ahí? Espero que sí, que esté saliendo claro el mensaje. Entonces, y bueno, esto da para mucho, ¿no? Esto da para mucho, porque imagínate a veces los problemas que se arman en la familia, ¿no? Por eso el enemigo está en la casa, ¿no? Imagínate que tu padre no se convirtió, rechazó el evangelio, pero tu padre era una excelente persona. Ponele que era una excelente persona, o tu madre una excelente persona. Entonces, en el momento que tu padre fallece, una excelente persona, humanamente, pero alejado de Dios, una excelente persona bárbara, y vos tenés una actividad en la iglesia que te tenés que presentar sí o sí. Y vos vas a esa actividad. En tu casa estás una bomba, porque si mirá este malagradecido, que el padre lo trató, que le dio le pagó el estudio, le dio esto, le compró la casa, le compró el auto, le ayudó con esto, lo llevó de viaje, siempre lo... Y vos, la verdad, tenés que cumplir con el Señor. Por eso el Señor nos está alertando con esto, porque este consideraba que el matrimonio era sumamente importante. Y sin embargo, ese matrimonio, con lo cual comienza la familia, y creo que es uno de los momentos más espectaculares del matrimonio, porque bueno, está, si es dentro del Evangelio, está esa expectativa de que la primera vez que en tu vida que vas a tener relaciones con una mujer y todo lo que significa todo ese entorno. Entonces, algo majestuoso, algo hermoso. Pero sea lo que sea, por más bonito y esperado que lo tenga, si en ese momento justo se da que el Señor te llamó para una reunión donde Él quería compartir algo y tenemos que tomar la decisión radical. Y esto no es juego porque muchas veces vamos a tener que pasar ese tipo de prueba, porque el Señor tiene que evaluar si realmente Él es prioridad o no es prioridad. Es como hablábamos en el mensaje pasado, si yo no tengo un enemigo, ¿y cómo sé que lo amo? El Señor me tiene que mandar enemigos. Después el Señor me puede dar la gracia que a ese enemigo lo convierto, como le pasó a José con sus hermanos. Pero si yo no tengo enemigos, es muy fácil decir, sí, yo lo amo, pero quiero ver si después, cuando te hace algo tremendamente que puede ser grave, si realmente lo amás o lo querés matar o lo querés tomar venganza, meterlo preso. O sea, no es. Yo siempre digo, a mí la situación de Pedro me marcó la vida. A mí lo que le pasó a Pedro con Jesucristo, que yo dijo, estoy dispuesto a morir contigo, aunque todo te niegue, yo no te negaré, porque Pedro se desafió la palabra, porque Jesucristo le dijo, Pedro, está escrito. Y aparte, no solamente estaba desafiando la palabra, lo que estaba escrito, sino que estaba desafiando lo que le dijo Jesucristo. Todos me negarán, le dijo Jesús. No, yo no te voy a negar. Y sin embargo, ese mismo día lo negó 3 veces. Hasta se puso a maldecir para que identificaran que no tenía ningún tipo de relación con Jesucristo. Por eso la importancia de estar bendiciendo constantemente. Entonces, vamos a continuar porque hay otro caso sumamente importante acá. En Lucas 9:61. No sé si... pero hay alguien acá que quiere entrar, a ver un momentito. Lucas 9:61 dice lo siguiente. Entonces también dijo a otro. Entonces otra vez le dijo a otro. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo voy a leer una vez más, porque es sumamente importante. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y acá es sumamente importante la comunión que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos con Dios. Porque de acuerdo a la forma que tienen las personas de respondernos o de hacernos preguntas, nosotros podemos discernir inmediatamente si sirve o no sirve para el reino de Dios. Entonces Jesucristo, viendo la respuesta de que le dijo, te seguiré, Señor,
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y lo que está haciendo este hombre es sumamente gravísimo, porque él dice, te seguiré, Señor. O sea, si tomás la decisión de seguirlo, y lo más lógico que tu paso sea hacia adelante, es decir, Señor, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Para qué lado agarramos? Eso sería lo más lógico. El primer paso, si tomé la decisión de seguirlo, tiene que ser para adelante. Y sin embargo, sí, Señor, te voy a seguir, pero voy a dar un paso para atrás. En vez de ir para adelante, voy a ir para atrás. Me voy a despedir de los que están en mi casa. Entonces, no solamente es gravísimo porque el paso lo da para atrás, sino que el sentimiento humano que tenía este hombre era tremendo, porque se quería despedir de todos los de la casa. Él no dijo, no, señor, bueno, está, pero mi papá, voy a despedirme de mi papá me tengo que despedir, de mi mamá capaz que no, mi hermano no, mi tío no, mi abuelo no, pero de mi papá tengo, no, no, pero este se quería despedir del padre, de la madre, del tío, del abuelo, del primo. Entonces Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado, y esto tenemos que tener mucho cuidado, no es digno para el reino de Dios. O sea, no son palabras para tomarla holgadamente. Si uno tomó por la decisión de seguir a Jesús, yo en eso le doy gracias al Señor, porque la verdad que me convertí siempre fue de ir para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. O sea, lo único que el Señor deja que miremos para atrás, porque Él lo hizo, se dio vuelta y miró para atrás. La única forma de darte vuelta y mirar para atrás es para saber, a ver, ¿a quién vas a elegir para que siga caminando para adelante contigo? Por eso Jesús se dio vuelta y dijo, ninguno que no aborrezca a su padre puede ser mi discípulo. Lo que hizo Jesucristo fue darse vuelta para atrás para elegir a ver quiénes iban a continuar el viaje con Él para llevar adelante el reino. Pero olvídese de que uno diga, sí, voy a servir a Dios y para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Entonces, por eso, o sea, mi objetivo principal, de todo esto, para que haya un crecimiento explosivo, porque existe el crecimiento explosivo, que existen los avivamientos, lo principal para que un avivamiento haya es la sinceridad del corazón. Porque si la iglesia está llena de hipócritas, cada hipócrita es alguien que va a producir un retroceso en el reino. Entonces, si tomamos la decisión de seguir a Jesús, vamos a seguir a Jesús, vamos a darle para adelante. Entonces, vamos a tratar de que en el tiempo que el Señor nos permite escuchar su palabra, sacarnos la careta, porque es una locura querer seguir a Dios con una careta, ¿me entendés? Hay que sacarse la careta y uno tiene que analizar con cada mensaje, bueno, esto lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo. A ver, vuelvo a repetir, no es juguete lo que yo le estoy diciendo. Un verdadero creyente medita todos los días. Si es una orden que el Señor la dio, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿cómo puede ser que un cristiano pueda estar sin meditar? Un día hay una intermitencia, hay algo de oscuridad que no está perfecto. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que, Señor, cierto. O sea, le doy prioridad a mi trabajo, le doy prioridad a mi mamá, le doy prioridad al gimnasio, le doy prioridad, yo qué sé, al estudio, y no tenemos tiempo ni siquiera para pasar un rato con el Señor. Como le dijo a Pedro, ni una hora tuviste para orar. Orá para no caer en tentación. ¿Qué significa caer en tentación? Y me vas a clavar un cuchillo por la espalda. Me vas a traicionar, vas a hacer cosas que son en contra del reino, que no son fructíferas. Entonces tenemos que sacarnos la careta, porque te estás autoengañando, pensando, ¿qué dijo Jesús? Escudriñar las escrituras, porque en ella tú crees que tenéis la vida eterna, y ellas hablan de mí. Pero a ver si me entienden la gravedad. Escudriñar las escrituras, porque tú crees que en ella tenés la vida eterna. O sea, pensabas que estaban segurísimos, yo entro al cielo, tengo la vida eterna. Y el Señor le está diciendo, pero escúchame, ¿no te das cuenta que estás yendo al infierno? ¿No te das cuenta que estás camino al fuego? O sea, no son pavadas. Nosotros estamos en este mundo para ser probados si realmente nos merecemos o no nos merecemos entrar al cielo. O sea, yo lo que voy a hacer acá es transmitir la palabra de Dios. O sea, yo me preparé para transmitir la palabra de Dios. Ahora, yo no te voy a obligar a que vos hagas lo que no quieras. Yo, en ese sentido, no te voy a obligar. Si vos venís a un culto, venís a un culto y ponemos música para alabar a Dios y vos querés quedarte sentado, quedate sentado. Yo no te voy a decir que te pares, porque yo estoy formando un hipócrita.
¿ah? A veces nosotros no nos damos cuenta de esa cosa, pero son cosas serias. ¿Eh? Por eso es muy importante profundizar, profundizar, meditar, 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 y no transmitir lo que escucharon, lo que escuchamos de otro, porque estamos transmitiendo una falsedad también, porque lo que tiene, porque él pudo haber transmitido ese mensaje, pero lo transmitió de lo que tenía en el corazón. Si tú después lo transmitís y no lo meditaste, porque lo podés llegar a predicar, si lo escuchaste 5, 6, 7, 8 veces y esto es mío, esta palabra es mía, entonces la predico porque va a salir con autoridad, con unción, con espíritu. Pero si solamente voy a transmitir el mensaje de otro porque lo escuché, hermano, te morís, te morís. ¿Eh? Vas al fondo del infierno, sabes que sos una virgen imprudente, ¿eh? Una virgen vacía, una virgen hueca, ¿eh? Sin aceite, ni una gota de aceite. Entonces son cosas que yo quiero que ustedes vayan aprendiendo. O sea, le doy gracias a Dios que me llevó tiempo ir entendiendo esto, pero es un valor tremendo porque me evito dejarme engañar por el diablo. Yo soy un tonto si me dejo autoengañar. Soy un tonto si me voy a estar diciendo soy cristiano y no tengo la necesidad de orar imperiosamente. ¿Eh? Si puedo pasar un día sin orar. Por eso yo les dije, yo pongo la oración de lunes a domingo. Yo de lunes a domingo voy a estar acá de 6 a 7 y media, a no ser que tenga alguna cruzada, algo que tenga relación con la iglesia, pero si no, acá voy a estar, como un Boy Scout. Tampoco les voy a poner la exigencia de que yo lo único que le digo, le estoy transmitiendo la palabra. Si ustedes están escuchando lo que yo les estoy diciendo, y ¿qué les dije en el mensaje pasado? La palabra del Padre es ¿para qué? Para que vos digas, ¿cómo hago? Ese es un mensaje que viene del cielo. ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Por qué? Porque el Padre quiere que entiendas que necesitas a Jesús, no hay otro camino. No hay otra forma. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de llegar al Padre. Entonces, cada mensaje que uno transmite, y uno debería decir, Señor, ¿qué hacemos? Y bueno, tenés que buscar a Jesús. Pasá tiempo con Él y meditá y meditá y meditá hasta que la oración vos sientas que parte de tu vida, que si no orás te morís. ¿Mm? Sí, podés tener los desniveles porque nadie es perfecto y siempre está en el power del espíritu y atando y echando. No siempre es así. Pero tenemos que tener cuidado con estas cosas y dejar de ser falsos, ser sinceros, porque si algo le molesta al Señor es la gente hipócrita. ¿Tá? Y eso lo vimos el otro día en Mateo 23, como el Señor hipócrita, hipócrita, generación de víboras, sepulcro blanqueado. O sea, tremendo, tremendo como el Señor le da la hipocresía. Entonces vemos que este hombre, él consideraba que estaba en la condición de seguir a Jesucristo, te seguiré, pero déjame despedir de lo de mi casa. El Señor le dijo, no, eh, mejor seguir tu camino. Entonces te ahorras un montón de problemas, o sea, por eso te ahorras un montón de problemas. Tenemos que aprender las enseñanzas de Jesús, porque te ahorras un montón de problemas. O sea, yo, por ejemplo, ahora, bueno, estoy orando separado, ¿no? Porque, bueno, está todo, saben lo que pasó. Pero cuando yo oraba con el grupo de gente, y yo sabía de quién me tenía que cuidar o no, porque le veía la oración y digo, en cualquier momento, por más que esté acá sentado a la mañana, está roncando, algunos que roncan, ¿me entendés? Se degeneran totalmente, se le olvida que Dios está ahí y se ponen a roncar. Hay otro que vos le ves la oración y un muerto ora más que él, o sea, tiene más vida que él. Entonces, esa gente, está bueno que venga la oración para decir, bueno, de me tengo que cuidar, porque hay otros que son peores que ni vienen, ¿no? Por lo menos si lo ves en la oración, decís, bueno, este anda bien, este puede estar enfocado para tener un liderazgo, mejor que siga durmiendo nomás, porque si lo meto en el ministerio me asesinan. Entonces, son cosas muy, pero muy importantes. Yo siempre me acuerdo que el apóstol siempre, o sea, le decía a Millonera, me decía a mí, le decía a ustedes, porque a veces lo ha dicho en los mensajes, cuando vayas a elegir a alguien, fíjate qué está dispuesto a dejar. Porque una persona que no está dispuesto a dejar a nada, corres un peligro tremendo. ¿Qué estuvo dispuesto a dejar? Dejó la paz, dejó la casa, dejó el dinero, no sé, ¿qué dejó? Porque en definitiva, si no, mañana tenés un problema, porque en realidad nada le pertenece, ni a él ni a nosotros, todo de Dios. Entonces, bueno, yo voy metiendo bocadillo, ¿no? Por eso me río de la gente que sufre. Yo me río cuando la gente dice, tengo que poner el diezmo y no tengo que poner el diezmo. Hermano, vos vas al infierno, olvídate, vos vas al infierno. Escúchame, la iglesia de Pentecostés, ninguno consideraba que era nada de ellos, que iban a estar pensando en el diezmo, en la ofrenda. No, todo de Dios. ¿Qué diezmo? O sea, poner el diezmo para el que no tiene fe. A ver, yo voy derecho al grano. Poner el diezmo para quien no tiene fe, realmente que trata de cumplir para decir soy un cristiano, pero el que es un verdadero hijo de Dios, y Señor, lo que vos me pidas es tuyo, decime qué querés y punto.
Y yo lo digo con total autoridad porque así es mi vida. Primero Dios y si me queda algo, me entiende. Y disfruto, me siento feliz, estoy regocijado, porque me encanta. Mi padre me fascina, ¿sí? Yo estoy enamoradísimo de mi padre, ¿sí? Lo quiero poner contento. Y bueno, mi idea es querer transmitirle esto. En esto me tengo confianza. Yo le quiero transmitir esto. Tenés que volverte loco por el Señor. El Señor es lo más lindo, más hermoso. Ni hablar Jesús, ¿no? Que también dio la vida por nosotros, pero fue el papá que lo mandó. Y después cuando si nosotros conocemos con profundidad la palabra, sabemos que Jesús es el mismo Padre metido adentro. Lo que pasa es que nosotros para poder identificarlo dijo, bueno, yo soy el Padre y él es mi hijo. Es la misma persona. No era que era uno parecido, no, uno semejante, no, era el mismo Padre que se metió en un cuerpo, trasladó su mente dentro de su cuerpo y dijo, bueno, en el cielo me identifico como Padre y en la tierra lo identifico como hijo. Y el Espíritu Santo la conexión para que pase de un lado al otro. Entonces los tres son uno. La gente hace cada cosa para entender la Trinidad. Es tan sencillo, tan sencillo. La mente del Padre se metió en un cuerpo y esa mente tuvo que ser trasladada por el Espíritu Santo. Los tres son uno, punto, se terminó. Entonces, el Padre dice, el Padre es más grande. ¿Por qué el Padre es más grande? Porque el Padre ahora en este momento está trabajando con las dos esencias. Jesucristo es la luz, Jesucristo es la personalidad de su Padre. Jesucristo fue lo que escogió el Padre para presentarse delante de los humanos. Por eso el Padre es más grande, porque el Padre ahora está manejando las luces y las tinieblas. Pero Jesucristo es la perfección de su Padre en la tierra. Porque si no hubiese tenido la perfección del Padre en la tierra, alguna obra del diablo no la hubiese podido vencer. Entonces, desde el momento que vence todas las obras del diablo, era el reflejo del Padre en la tierra, era el Padre en la tierra, mejor dicho. Entonces, continuamos. Y acá es donde hay que poner hincapié, ¿no? Volvemos a leer Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Imagínese, imagínese una persona que no tiene conocimiento espiritual y que esto lo mira desde un punto carnal. Jesucristo vino a destruir la familia. O sea, Jesucristo vino a lastimar la relación de los padres con los hijos. Jesucristo vino a traer divorcio. Jesucristo vino a que no sé, que el tío se odie con el abuelo se odie con el tío. Jesucristo vino a un desastre. Imagínense, el que no aborrece, es impresionante. Aborrecer, dice, de estar enormemente algo, a alguien, odiar, rechazar. Eso es lo que significa la palabra aborrecer. Y eso es lo que Jesucristo está pidiendo. El que no aborrece, el que no tiene esta postura, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo nos quiere decir con esto? ¿Qué es lo que Jesucristo nos quiere enseñar? Cuando uno es espiritual, entiende que esto que está diciendo Jesucristo es la única manera posible para tener una buena relación con los familiares. Es todo lo contrario. Lo que está diciendo Jesucristo es como nosotros deberíamos hacer para tener una buena relación de padre a hijo, de madre con tío, de abuelo, lo que sea, entre lo que conocemos como familia. Entonces, lo primero que viene a hacer Jesús es a nosotros sacarnos del engaño de la familia terrenal. Presta atención. Esto es lo primero que Jesucristo quiere hacer. Por eso, el que no aborrece padre, madre, tío, abuelo, vecino no, pero del grupo familiar, el que no aborrece, no puede ser mi discípulo. Entonces, lo que primero que quiere hacer Jesús es dinamitarte en tu cabeza la familia terrenal, lo que nosotros conocemos como padre e hijo y el respeto que se debería tener un padre y un hijo. La relación de un hijo con la madre y el respeto que se debería tener una hija con la madre. Eso es lo que Jesucristo vino a dinamitar, aborrecer. Tenés que aborrecer ese engaño, porque con ese engaño
Siempre vas a poner una voz en prioridad a la mía. A ver si me entienden. Siempre vas a poner, porque vas a poner en prioridad la voz de tu padre a la mía, porque es tu padre y lo tenés que obedecer. Pero como vimos el otro día, Jesucristo tenía 12 años, se le desapareció 3 días a María y a José, y cuando lo encontraron, ¿qué le dijo? ¿Por qué me buscabas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y María se sujetó enseguida. María guardó en el corazón y se cayó la boca, no dijo más nada. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual es diferente al mundo de la tierra. En el mundo espiritual, el hijo puede tener más autoridad que el padre. La hija puede tener más autoridad que la madre. Entonces nosotros no podemos medir todo por el hecho de la familia terrenal, lo tenemos que aborrecer, porque si no vamos a terminar fracasando. Y el diablo aprovecha este tipo de cosas. Claro que el diablo aprovecha. Por eso, como le decía el domingo pasado, no, sí, el domingo pasado, claro, que la mayor experiencia para mí fue Paraguay. De chiquitas de 14, 15, 16 años que vivían en la droga, en la prostitución, que los padres le echaban la ropa para la calle, vienen a la iglesia, se convierten, empiezan a tener una autoridad espiritual y después los padres le empiezan a poner la rigurosidad, se vuelven los padres más santos y más buenos del mundo. Y porque llegas tarde y como no estás acá para comer con nosotros en la mesa y por qué no te haces la cama y por qué no ayuda a tu mamá a barrer. Pues si antes la echabas a la calle, no te importaba nada, y ahora te venís. Eso es el disfraz del diablo. Ese es el engaño que hace el diablo para captar a la gente y sacarla del camino. Yo me acuerdo de una chica que era una maravilla, tenía un poder de Dios. Era una destacadita la chica, se llamaba Dalila. Los de Paraguay, algunos la recordarán. Tenía un talento. Y después que se convirtió, la abuela empezó, la madre empezó, y al final la chica terminó presa. ¿Mm? Al final, después que la sacaron de la iglesia, la chica terminó presa. Una pena, porque tenía un potencial. Era oro en polvo esa muchachita. ¿Eh? Y pasó por esa situación. Entonces, esto es lo que Jesucristo quiere dinamitar. Ese engaño de la familia terrenal. Hay que aborrecer. Entonces, ¿cuál es el secreto? Y esto es lo que va a ayudar a poder que se cumpla también el mensaje anterior. ¿Se acuerda que Jesucristo vino a traer espada? Y en una casa estarán 2 contra 3 y 3 contra 2, y ya estuvimos viendo eso. Entonces, ¿cómo hago para solucionar eso? Y acá Jesucristo justamente es lo que nos está dando el secreto. Este es el secreto de aborrecer, la bendición de aborrecer. ¿Qué significa? ¿Cuál es el secreto? El secreto es muy sencillo. Acá hay un Padre en el cielo y todos los demás somos hermanos. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que abrazar. Eso es lo que nosotros tenemos que amar. Hay un Padre y todos los demás somos hermanos. Tenés que aborrecer el engaño de la tierra, padre, madre, tío, hijo, hermana, y hasta tu propia vida. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo mi vida, pero sé la verdad, sé que soy un ser programado, y la programación que tengo que tener es 100% para servir a Dios. Entonces, ¿cómo puedo poner algo en prioridad para mí? ¿Cómo puedo poner en prioridad mi estudio? ¿Cómo puedo poner en prioridad mi trabajo? ¿Cómo puedo poner en prioridad el ir al gimnasio? Si me programé para ser servidor de Dios, ¿cómo puede haber algo en mi vida más importante que servir a Dios? Por eso, el que no, hasta que no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel espiritual de entender esto, todo puede venir a la paz. Porque si en un matrimonio hay un conflicto, ¿cómo se soluciona ese conflicto? Y vamos al Padre Celestial. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vos tenés esta opinión y yo tengo esta otra. Bueno, vamos a la Biblia. Entonces vemos lo que dice el Padre Celestial y vamos a hacer lo que dice el Padre Celestial. Porque si yo te pongo a vos, porque sos cabeza de la familia, el marido, y el marido está recontra drogado, borracho, y la mujer tiene, vamos a tratar de, por eso es importante de tratar de que toda la familia se convierta, porque la paz en la casa, por supuesto que al principio viene el lío porque viene la luz y todos los demonios y las tinieblas se te van a venir encima, pero tu madurez espiritual que los va llevando a ellos a ir conociendo la palabra y que vayan tomando el lugar de la luz, esta es la solución para vivir pacíficamente con el padre, la madre, el hijo, el abuelo y el tío. ¿Tenemos un conflicto? ¿Qué dice la palabra? O qué dice el pastor. Pero también,
llega un momento que tenemos que madurar y no todo le vamos a ir a preguntar al pastor, porque si no al pastor lo terminan volviendo loco. Ya el pastor con lo que predica del púlpito debería ser suficiente para que cada uno arregle su vida. Ahora, si alguno, el pastor tiene una visión especial con alguno, alguien tuvo un sueño, le pasó alguna experiencia espiritual o quiere tomar una decisión sumamente importante y no quiere equivocarse, quiere tener más seguridad, bueno, recurrimos al pastor. Pero si no, lo más normal sería, ¿qué dice la Biblia? Tengo un problema con mi hija, ¿no? Pero yo no puedo pensar que porque soy el padre tengo la razón, ¿eh? Porque mi hija puede ser espiritualmente mucho más elevada que yo, ¿eh? Y estar en lo correcto de ella y yo estar en lo equivocado. Entonces, en ese momento que ya no hay una situación que podamos llegar a un acuerdo normal, tenemos que aborrecer esa relación de padre e hijo, porque yo la puedo fundir. La puedo fundir o diferentes maneras. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces voy con mi hija a la Biblia y, ¿sabes qué? Tú tenías razón, porque nuestro Padre Celestial dice esto. Entonces, esta es la revelación de aborrecer. ¿Qué está diciendo Jesús? Y yo quiero que ustedes vivan felices, que vivan en paz, pero siempre primero el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque por casarse, consideraba que su matrimonio era más importante que servir a Dios. El casamiento era más importante y por ese casamiento carnal perdió el casamiento celestial. Imagínate, perdió el casamiento celestial, perdió a Jesucristo como el marido, el protector de su alma. Por las 5 yuntas de bueyes y por la hacienda perdió el tesoro del cielo. Entonces, todo es vano ante Dios. Lo tenemos que aborrecer absolutamente todo. O sea, el Señor se enfoca en la familia porque consideró que no había que rogar ni poner excusa. Dijo, decirle que me casé y no voy, punto. ¿Cómo decirle que me casé? ¿Cómo decirle que quién va a bendecir tu matrimonio? ¿Quién supuestamente te dio esa mujer con la que te vas a casar? Porque la verdad, deberíamos esperar en la voluntad de Dios. Hoy es un tiro al aire y cualquiera se junta con cualquiera y se casa. Pero en realidad ya está todo armado de antes de la fundación del mundo. Por eso el Señor dice que tenemos que pedir el pan. Pedí, se os dará, buscáis, hallaréis, llamáis, se os abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Porque ya está todo armado. Somos nosotros, cabeza dura, testa duro, que queremos hacer lo que a nosotros se nos da la gana. Por eso dice, el que no aborrece a su propia vida no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Entonces, el secreto de aborrecer está enfocado en eso. Y yo en esto doy gracias a Dios, como le estaba diciendo, mi relación con mi papá, porque fue una de las cosas más impactantes, que mi papá, poco ratito antes de morir, él, pastor, 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 pastor. Mi papá en ese sentido siempre se ubicó. Mi mamá también. Y teníamos muy claro que éramos todos hermanos. Hay un papá. Bueno, si el Señor me permitió en este momento tener esta autoridad espiritual es porque habrá visto algo diferente o que dijo, bueno, este me sirve para esto. Que no quiere decir que lo que yo estoy haciendo fue más importante que lo que hizo mi papá. Acá el tema es que cada uno haga la perfecta voluntad de Dios. Puede tener el mismo galardón el que está predicando que el que está limpiando el baño. Puede tener el mismo galardón. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, como dice el apóstol. Todo lo que yo estoy logrando en las campañas, usted lo está logrando conmigo, porque una cabeza sola no puede hacer nada, una mano sola no puede hacer nada, tiene que ir el cuerpo. Entonces, si va todo el cuerpo, si a mí me dan un premio, y bueno, este premio pues, es para todo lo disfruta todo el cuerpo. O sea, justamente saqué una vitamina acá. Me tomo una vitamina por la boca. Esta vitamina me sirve para todo el cuerpo, porque está todo unido. Entonces entiendo, sí, claro, los galardones que él tiene por las invitaciones, las campañas, demonio que echó, ciego que vio, mudo que habló, yo estoy metido ahí si soy el cuerpo. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a enfocarnos para tener una vida fructífera y para que nosotros podamos tener un crecimiento explosivo, explosivo, sinceridad, sinceridad. Señor, soy una prostituta. Señor, soy un alcohólico. Señor, la verdad, tengo 20 años dentro de la iglesia y todavía me sigo masturbando, Señor, y sigo mirando pornografía. Y Señor, cuando mi marido se va a dormir, me conecto con el tipo allá que está en Rusia y me muestro desnuda. Hermano, por favor, por favor. Queremos que esto explote, tenemos que ser sinceros. Yo tiemblo cuando los líos que tuve, cuando la gente subía al coro y venía de una noche de drogarse, venía de una noche de estar fornicando, y
Gloria, gloria. Sí, no, no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está haciendo. El mismo Señor le dice, con su boca me alaban y su corazón está lejos de mí. Hermano, mejor, al Señor le va a gustar mucho más que vos te quedes sentadito en el banco, que no cantes nada, ¿me entendés? Este por lo menos, tengo oportunidad con este, pero este es un falso tremendo, este es un hipócrita, con este no puedo hacer nada. ¿Mm? Tenemos, y más cuando, yo siempre digo, para mí, en mi opinión, el peor pecado es pararte en el altar haciéndote el santo cuando estás podrido. Ese pecado para mí es el peor de todos. ¿Eh? Pensar que uno puede ser tan hábil de engañar a Dios. ¿Eh? Eso para mí es lo que... Sentate en el banco, escuchá, aprendé, superate, luchá, peleá, pero no te hagas el tonto de pararte a alabar a Dios ahí porque mañana te va a pasar la factura. La factura. ¿Saben por qué hoy el Señor no está matando gente, no? ¿Sabe por qué el Señor hoy no está matando gente? Porque está lleno de degenerados. Entonces el Señor tiene que matar a todos, porque está lleno de degenerados. Pero ¿qué pasó con Ananí y Zafira? Cuando estaban todos unánimes. Perfecto. Imagínate lo que le llevó al Señor esa unidad de espíritu, que todos consideraban que todo lo que tenían nada era de ellos y lo ponían a los pies de los apóstoles. Se quisieron meter estos dos y el Señor los liquidó. El Señor lo liquidó. ¿Y por qué si pasó en ese momento con Ananías y Zafira, hoy no pasa? ¿Y por qué hoy el Señor tiene que hacer un desparramo, se los tiene que llevar a todos para el infierno? Pero cuidado, porque yo quiero tener esa iglesia del Pentecostés. Yo alerto, yo quiero tener esa iglesia. ¿Mm? Y tener esa iglesia es peligroso, ¿tá? Porque pueden pasar cosas. Pueden pasar, y yo creo que van a pasar cosas porque empezamos a vivir un tiempo donde va a haber limpieza en la iglesia. Por eso le digo, ¿qué dice el Señor? El injusto siga siendo injusto y el santo santifíquese más. Mejor andate para el mundo, disfrutá, drogate, prostituite, hacé lo que vos quieras, vas para el infierno, pero vas para el infierno con menos dolor. Pero hay que te quieras poner en el púlpito a cantar mi alabanza y seas un delincuente. Por eso esto no es juguete, por eso le digo, la letra en rojo tenemos que respetarla. Y si el Señor dice hay que aborrecer de verdad. No sea cosa que escuches a tu marido y vaya en contra de la voluntad de Dios, no sea que escuches a tu padre y vaya en contra de la voluntad de Dios. Entrega la vida igual ahí. Por eso yo en el mensaje pasado dije que cuando hay un familiar que para ti puede ser piedra de tropiezo para que pierdas la salvación, tenés que tomar una decisión. Si tu hijo viene porque se te droga, porque se prostituye, porque roba, pero no afecta tu relación con Dios, es probable que el Señor esté usando a ese familiar para hacerte crecer la fe. Paciencia, amor, mansedumbre, misericordia, y lo usa, lo usa, y lo usa, y lo usa, porque te está puliendo, te está dando nivel espiritual. En algún momento, él, tanto malo, vos le haces tanto bien, en algún momento puedes decir, pues soy malo con mi mamá, o soy malo con mi hijo, y recapacita. El tema acá es cuando la persona que tenés al lado te pone la piedra de tropiezo para cumplir con Dios. Ahí es donde está el peligro. Y bueno, para ir ya terminando, un pasaje, Lucas 9:61. No, perdón. Mateo 12, sumamente conocido. Mateo 12, 46. Mateo 12, 46. Y yo siempre digo, todos conocemos este pasaje, ¿no? De cuando viene María y Jesucristo está predicando. Y lo extraordinario, a mí lo que me gusta de este pasaje, que es extraordinario, porque el Señor Jesús tenía una capacidad, una sabiduría, una inteligencia, una sutileza para meter la palabra justa. Jesucristo viene enseñando la obra de los demonios. Jesucristo viene a full enseñando la obra de los demonios. Y el diablo, para cortar la enseñanza de Jesús, manda a María y a los hermanos. Dice, ¿cómo lo callo? ¿Qué hago para callarlo para que no siga revelando que el espíritu inmundo sale del hombre y se mete dentro y anda buscando por ahí? Es tremendo lo que Jesucristo está revelando acerca de los demonios. Y el diablo dice, voy a mandar a María, lo callo para que no siga hablando. Y el Señor pone el broche de oro. ¿Qué significa? Que si nosotros no salvamos a nuestros familiares ahora mientras tienen vida, mañana esos familiares van a ser tus peores enemigos, van a ser esos demonios que se van a meter en tu cuerpo y te van a arruinar la vida. Por eso el Señor puso la frutilla de la torta, dijo, oh, diablo, siempre ayudándome a ser mejor para mi Padre. Entonces, Señor, ¿qué dijo?
Viene María, todos, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Carnalmente, su madre y sus hermanos. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él le decía esto y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. Tremendo. Lo otro importante de esto es que Jesucristo le estaba predicando a la gente y cuando acontece esto, escúcheme bien, señala a sus discípulos. Esto tenemos que tener mucha claridad, porque Jesucristo le estaba predicando a más gente de la que señala como sus discípulos. Esto quiere decir que cuidado con considerar que todos los que están en la iglesia son tus hermanos, porque el mismo Señor Jesús nos estuvo diciendo a nosotros que en la iglesia hay trigo y cizaña. ¿Ah? Y lo mejor de todo es que el que es espiritual la conoce. Porque los discípulos, cuando el Señor dijo que trigo y cizaña, le dijeron, ¿no quieres que la arranquemos? O sea, el Señor le dijo, no, cuidado porque ustedes no se pueden, capaz que no identifican cuál es el trigo y cuál es la cizaña. No, el Señor no le dijo nada de eso a los discípulos. Le dijo, no la arranques, porque si la arrancaste podés llevar trigo. Entonces, una persona que tiene comunión con Dios puede discernir fácilmente quién es de Dios y quién no es de Dios. No una persona te podrá tratar bien, porque la cizaña la tenemos que seguir tratando bien, justamente para poder mantener el trigo en la casa, pero no lo vas a engañar. Te va a identificar que sos una cizaña, el que realmente es espiritual. Entonces, no nos confundamos y decir, no, esto es familia, esto es familia. Yo me acuerdo que cuando éramos muchos en la casa y misionera decía, esta es la familia. Y yo por dentro decía, no, misionera, esta no es la familia. Si quiere le digo, la familia es aquel y aquel otro. Pero eso no es familia, misionera. Si las cosas que hizo, las barbaridades que cometió, de familia, no, por lo menos conmigo no tiene nada. Yo no soy nada de él. ¿Qué quiere que le diga, misionera? Porque es así. No podemos decir que todos son la familia, ¿eh? Porque acá Jesucristo lo está revelando. Pero qué está haciendo Jesús acá? Y la familia es la del cielo. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, tenemos que salir del engaño, tenemos que salir de la confusión, porque como vemos acá, es muy riesgoso. Puede haber una actividad importante de la iglesia, una palabra que el Señor necesita que nosotros escuchemos y la rechazamos. Y como es familiar, decirle al pastor que no voy hoy. Decirle hoy al pastor que es el cumpleaños de 15 de mi hija, decirle al pastor hoy que me caso, decirle al pastor que es el día de la madre, que hoy es Navidad, que hay que pasar con la familia. No, hermano, tenemos que despertar y salir de ese engaño. Dios primero, Dios segundo, Dios tercero, Dios cuarto, Dios quinto y Dios y Dios y Dios. Amén. Y después nosotros, hasta su propia vida. Entonces, esto se complementa con el mensaje anterior de la espada. ¿Cómo querés hacer que toda esa casa se convierta en luz? Y obedeciendo esto, portándote bien, soportando, porque sabes que los demonios se te van a venir encima, pero ¿qué pasa? Tú tenés la bendición de haber recibido la luz, y fue lo que vimos en el mensaje pasado. Y soy un bendecido, y cuanto más alboroto, sí, porque el alboroto te revela qué tan bendecido sos. A ver si me entendés, el alboroto, ya cuando se pudre todo a tu alrededor, vos decís, el Señor tiene algo grande conmigo. Cuando se te manifiesta uno nomás ahí, bueno, decís, pero cuando se te arma todo el embrollo, agarrate porque hay algo lindo para vos. Entonces, esto es lo que yo quería transmitirle hoy. Y se va complementando. Tenemos que salir del engaño, tenemos que tratar de vivir con sinceridad para que esto explote, porque tenemos poco tiempo y tenemos que recuperar, no sé si decir perdido, porque para mí no fue perdido. Lo que pasé no fue perdido porque lo aproveché. Para mí fue enseñanza, para mí me dio nivel espiritual. Entonces yo no lo veo como perdido, pero entiendo que hoy podríamos tener una iglesia de 10.000 miembros. Así nomás te lo digo, muerto de risa. Estoy seguro que nosotros podríamos tener una iglesia de 10.000 miembros. Pero si no la tenemos hasta ahora, bueno, está. El Señor sabrá por qué. Pero ¿sabes qué? Si nos ponemos las pilas, si todos le damos para adelante, si todos buscamos la sinceridad, podemos tener 10.000 personas a fin de año. Porque para Dios no hay nada imposible. Pedro en un día convirtió a 3.000 personas.
Pero ¿qué pasa acá? El corazón, el corazón, el corazón. Por eso le digo, cuiden el corazón, cuiden el corazón. Por una semillita que te mete el diablo es tremendo, es tremendo. Después para sacar esa semilla, el precio que tenés que pagar, el sufrimiento, las lágrimas, y te da en cabeza, y cabeza, y cabeza, y cabeza, y cabeza. Y el médico, y yo te le digo la verdad, cuando la gente va al médico tiemblo, porque el médico te dice, o sea, Jesús te dice te va a sanar y no le cree, pero el médico te dice tenés cáncer, y cáncer, cáncer, ¿y qué hago? ¿Me muero? No, humano. Lo dijo el humano, lo dijo el diablo. Lo que pasa es que dejaste que esa pastillita se te meta para adentro. ¿Mm? Y termino con esto, porque yo puedo estar toda la noche, esta es mi vida. ¿Saben? ¿Te acuerdan el pasaje de Saulo de Tarso, ¿no? Cuando viene en el barco del naufragio, que lo tenían como un delincuente, y baja, llegan a la orilla, y cuando llegan a la orilla, tácate, se le prende la serpiente de la mano, y se ve que los nativos decían, pa, esa serpiente venenosa, no pasa de 3 minutos, vamos a parar acá y esperar 3 minutos y este tipo cae muerto. Y el tipo sacude la víbora y sigue haciendo el asado, y los tipos dicen, este es un dios, este es un dios, o sea, de delincuente pasó a Dios. ¿Por qué? Y porque Pablo tenía muy claro esto, lo que no entra en el corazón, no sucede. Ahora, si Pablo, ay, me murió la víbora, el veneno, me muero, chao, Pablo se hubiese muerto. Pero ¿cómo lo rechazó? ¿Me entienden? ¿Cómo lo rechazó? Yo este testimonio ni lo di. Cuando me salió esto en la nariz, bueno, a veces porque cuando me hicieron la biopsia para ver que si era maligno o no maligno. Entonces fui, me operé de todo, me operé una cosita acá en la nariz chiquitita. La mujer me dijo, ¿sabes qué? Es maligno. Digo, sí, maligno para vos, para mí es benigno. Esto es una prueba de Dios para mí, para hacerme crecer la fe. Y chau, se terminó. Ella quería que yo siguiera yendo, analicé. No fui más, estoy feliz, contento. Todavía quedo maravillado porque yo pensé que me iba a quedar no sé, un tajo así, Scarface. Y no, gracias a Dios quedó una cosita ahí que casi no se nota. Pero son las experiencias. ¿Por qué? Y porque entendí, yo no voy a dejar que el diablo me meta una palabra a mí para adentro, que me va a arruinar la vida. No, no, querido, acá el Señor Jesús es mi pastor, nada me faltará. Él me va a sustentar en todo. Él derramó su sangre por mi pecado, azote y castigo por mi sanidad. Así que, hermano, salí de acá, yo le pido a Jesucristo, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a orar ahora. Y olvídate, enfermo no tenés nada. Lo único que tenés enfermo es que dejaste de meter la semilla al diablo. Esa enfermedad tenés que curarte. Al diablo no le voy a creer más, diablo mentiroso. Hijo, no tiene padre, porque el diablo es el único que no tiene padre. Así que, amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento precioso con mis hermanos, Señor, cuánto anhelaba esto. Señor, te doy gracias por haber tratado conmigo y darme todos estos secretos lindos, Padre, para compartir con ellos, para que la fe crezca. Señor, ayúdanos a vivir con sinceridad, con sinceridad, con sinceridad, sacarnos toda careta, toda hipocresía, valorarte realmente, Señor, tener temor de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, yo te pido que ahora obres sobre todos aquellos que están escuchando esta palabra. Señor, tú sabes la necesidad que tiene cada uno de ellos. Yo te ruego ahora en el nombre de Jesús, Padre, que tú abres poderosamente y todo espíritu de maldad, toda maldición generacional, todo yugo de esclavitud, toda atadura, todo lazo, se corta ahora en el nombre de Jesús. Todo aquello que está robando la bendición en este momento se deshace, se desintegra, se cae, muere en este momento toda obra macabra del diablo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro sanidad, yo declaro libertad, yo declaro prosperidad. En el nombre poderoso de Jesús, espíritu inmundo, te ordeno, suelta en el nombre de Jesús, demonio, suelta en el nombre de Jesús, demonio, fuera, demonio, fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No toques más el cuerpo del Hijo de Dios, te lo ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, con paz, con alegría, con gozo, con seguridad. Hoy tus hijos van a dormir en esta noche y sabemos, Padre, que la bendición del cielo es derramada sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por cada prueba, gracias por cada tribulación, gracias por cada persecución y mentira, injuria, porque todo eso lo preparaste para hacernos crecer, para hacernos más firmes, para que nuestra luz aumente, Padre. En el nombre de Jesús yo los bendigo y los recontra bendigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, los amo, seguimos para adelante y vivimos la eternidad en el cielo. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amén, Mañana, amén. Chau, chau. mañana los que quieren oración de 6 a 7:30. Capaz que uno no puede entrar la hora y media, pero puede entrar media hora, no importa.
La oración es como el gimnasio. Yo empecé el gimnasio ahora de vuelta hace 10 días. Y estoy haciendo 4 series de 15 con poco peso. Ya quiero volver al tiempo que hacía 4 de 8 y le daba al máximo, pero no. Tranquilo, porque sé que estoy empezando de nuevo, pero ya me voy vigorizando. Y empecé caminando en la cinta 10 minutos, después le puse 12, después puse 14 y el otro día 20. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque esto es igual. Tenés que empezar de vuelta, lo que no tenés que recular. Porque la verdad, si no hubiese reculado un montón de veces, ahora tendría el cuerpo de Schwarzenegger. Pero bueno, está. Empezamos de vuelta. En las cosas de Dios no me rindo nunca, pero en esas cosas, bueno, pueden venir esos desfasajes, pero en las cosas de Dios no. Amén. Te amo. Nos vemos pronto. Dios le bendiga.